¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Hoy, como todos los viernes, tenemos a un invitado muy especial, un personaje, como usted ya sabe, es tradición que Perspectivas los viernes dedique este espacio a charlas y hoy especialmente estamos muy contentos de recibir en este espacio a Raúl Frías. Raúl Frías Lucio es originario del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Tepeyac. Emigró a la ciudad de Guadalajara por cuestiones familiares y fue aquí donde comenzó como reportero para Promomedios de Occidente, donde tuvo algunas intervenciones en el área informativa y de noticias. Aunque por cuestiones laborales regresó a su ciudad natal, tuvo oportunidad de volver a Guadalajara, donde continuó su crecimiento en el ámbito profesional. Trabajó en Radio Red en la Ciudad de México, fue director de Noticias de Radiorama Guadalajara, gerente de la emisora DK 1250 y gerente en Radio Fórmula. Actualmente es director y conductor de Mega Noticias de Megacable Comunicaciones. Raúl, bienvenido. Buenas noches, qué gusto. De verdad, gracias. Qué gusto recibirte. Al contrario. Muchas gracias por invitarnos a Perspectiva, estar en tu programa. Muchas gracias, Belén. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y Raúl, antes de entrar un poquito a lo que ya es tradición dentro de este programa de Perspectivas, que es la parte laboral y profesional, que nos cuentes un poquito sobre ti. Gracias. Ayer, en esta semana, tu empresa Megacable anuncia el lanzamiento de una nueva plataforma de entretenimiento digital. Así es. Cuéntanos un poquito de esto, por favor. XView. Se llama XView, es una plataforma que pone a Megacable para dar servicio a sus suscriptores de Megacable con una nueva plataforma que viene a entrar a la nueva forma en cómo se ve hoy la televisión, Belén. Tú lo sabes, estamos hoy rompiendo paradigmas de ver la televisión en forma convencional. Hoy hay otras formas de verla, ya en tu casa, en la mía, el poder tener acceso en internet en las televisiones, tener una Smart TV, nos da oportunidad de ver muchas cosas a la hora que queramos, las series que nos gustan, los noticiarios que nos gustan, los juegos de fútbol o de básquetbol o de tenis que nos gustan, y es lo que está haciendo Megacable, simplemente ponerse al día en los temas que hoy son necesarios para poder seguir avanzando en esta plataforma. La campaña generó un poco de expectativa, porque bueno, Megacable le dice adiós a la televisión convencional, ¿no? Como que muchos me preguntaban, oye, ¿se acaba el noticiario? ¿Ya qué van a hacer? No, la verdad es que es el noticiario que todas las noches transmitimos, los canales, son 100 canales que estarán disponibles en esta plataforma, donde el usuario podrá con su control remoto adelantar, atrasar, poner una pausa, si tú estás viendo una serie, estás viendo una novela, una película. Esta plataforma tiene más de 8,000 horas de películas, de series, que también puede, en la nube, lógicamente, que tú puedes accesar, y esto pues es simplemente una ventaja que le da Megacable a los suscriptores para poder interactuar, ¿no? Sí. Muchas veces una de las cosas que más a mí en lo personal me gustaron es que, por ejemplo, en tu celular, si tú estás viendo en tu casa, en tu oficina, en la recámara, una serie a través de, o una película, o estás viendo el juego de tenis y ya no pudiste seguir viéndolo, lo puedes seguir viendo en tu vehículo, en tu celular, no es recomendable, pero puedes llevarlo a la oficina, puedes verlo en una tablet, y la verdad es que es estar en los tiempos. Claro. Megacable es la primera empresa que pone esta plataforma en México y creemos que va a ser te amplía la gama, Belén, claro, de poder ver los programas favoritos, tus canales favoritos. En este momento entra en algunas ciudades, en Guadalajara, en Hermosillo, en Veracruz y en Puebla, y en los siguientes días hay que cambiar la caja que normalmente se tiene. En fin, es una nueva tecnología que la verdad a mí me da mucho gusto estar en esta empresa Megacable, que es una empresa que viene innovando en tecnología siempre, desde que yo entré hace ya cerca de 9 años. Siempre es una empresa que busca las innovaciones tecnológicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en eso, y nos tocó ahora con este lanzamiento anoche
en esta semana de XView. Así es que así está, Belén. Oye, Raúl, y digamos que en cuanto a contenidos, es básicamente lo que actualmente ofrece la barra de Megacable. Mira, recuerda que si tú eres suscriptor básico, tienes determinados números de canales, y si eres un suscriptor que tienes un paquete, digamos, arriba, tienes otros canales, tienes una gama amplia. Esta plataforma estará solamente para 100 canales en este momento. Si tú eres suscriptor de Megacable y te va a costar 50 pesos más y te van a cambiar tu caja y vas a tener esta posibilidad. O sea, normalmente esto es con la idea de que las personas entren y vean series, los programas preferidos que tú quieras en esto. Sí, no sé exactamente en este momento cuáles son estos 100 canales, pero bueno, 100 canales ya es una muy buena cantidad para que uno tenga la posibilidad de esto. Independientemente de que en Megacable, como tú sabes, los canales de señales abiertas, como la que ustedes generan, sí, lo tenemos que hacer por ley además, están en la programación de Megacable. Desconozco si en esta programación todos los canales abiertos entran en esta función porque se necesita tener esa interacción y la verdad es que técnicamente no tengo esa respuesta, pero te la investigo. Pero además, Raúl, independientemente de quienes participen, digamos, en esta primera etapa de estos 100 canales, lo cierto es que hay un beneficio también para el resto de las televisoras, porque ahora sí que se suben a este tren en el que tú podrás llevar de manera portátil pues toda esta programación y lo que ya decías, en el momento que tú quieras poder consultarlo o verlo, ¿no? Y adelantarlo. Mira, normalmente estamos acostumbrados al streaming. Muchos transmitimos ya en streaming, en Facebook Live y todas estas nuevas tecnologías. La realidad es que aquí lo interesante es que tú puedes adelantar, atrasar, pasarte al capítulo siguiente o al de atrás. Netflix, por ejemplo, que es una plataforma muy buscada hoy, te da los capítulos del pasado, lo que ya pasó. ¿Sí? En esta con nosotros va a estar la serie completa, vas a poderte irte al capítulo 30 o al 28 o al 35 o al 1, al que tú quieras, ¿no? Trae algunas de las cosas, la verdad son juguetitos tecnológicos que la gente aprecia mucho. Sí, claro, es lo que te iba a decir. A final de cuentas, el consumidor es el que está buscando este tipo de alternativas. Ya vimos Netflix vino a revolucionar un poco este modelo y ha funcionado bastante bien. Así es. Y bueno, los medios de comunicación estamos obligados a reinventarnos cada día y sobre todo a ir en esta nueva tendencia de las nuevas tecnologías que nos tienen, bueno, caminando a 1000. Fíjate, y ahorita lo tocas bien. Decía nuestro director en la presentación de XView, decía, ¿te imaginas 8,000 horas de video en los Betacam o en los cassettes? O sea, tendríamos que tener un cuarto un edificio, o un estudio lleno de Betacam para tener toda la información. La verdad es que, como tú bien dices, las tecnologías nos han venido a cambiar la vida. Hoy tener la posibilidad de tener en la nube horas y horas y horas de programación. Este programa seguramente estará en nube disponible pues por muchos años seguramente, ¿no? Para que alguien que quiera de alguna forma consultarlo pueda verlo en algún momento, ¿no? Claro. Raúl, antes de irnos a nuestra primera pausa, ¿cómo ha vivido alguien como tú, un hombre con una trayectoria muy amplia? Ya lo escuchábamos en esta introducción, un hombre que ha dedicado muchos años a los medios de comunicación, esta evolución de un medio tradicional que además tú empezaste en radio, que para muchos de nosotros sigue siendo el medio magia, mágico. Sí, de medio verdad. Mágico. Y que además radio, bueno, se hacía, digamos, de una manera mucho más rudimentaria a lo que estamos acostumbrados hoy. ¿Cómo ha sido para ti esta evolución, esta migración y ir descubriendo cada vez nuevas formas de hacer comunicación? Es sorprendente. Como seguramente, claro, tú eres mucho más joven, pero ya también con algunos añitos, también nos tocamos medios tradicionales. No, pero tú te acordarás, Belén, no hace mucho, estábamos comentando 30 años atrás, ver una película en Betacam, escuchar la música en los cassettes tradicional, una llamada telefónica en un teléfono celular. Yo recuerdo perfectamente mi primera llamada de un teléfono celular que era un maletín, sí, y esa sorpresa que quienes nos ven esta noche seguramente no nos acordaremos, pero estoy parado
en el camellón de una avenida hablando por teléfono a mi casa. O sea, eso era así como... Sí, como Y hoy no nos hacemos salir de la casa sin el celular, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el tema del radio, que sigue siendo un medio mágico, encantador, las grabadoras, ¿no? ¿Te acuerdas de las Panasonic? Las primeras salías con tu grabadora Panasonic había unas muy buenas ya de aquellos años, con tu micrófono, y hoy pues con un celular tienes tantas cosas, ¿no? Con un aparatito que se convirtió en una computadora, en tu teléfono, de tus notas, las fotos familiares, personales. Puedes editar incluso audios para nosotros que nos dedicamos en algún tiempo a radio, que antes eso era impensable, ¿no? Tenías que hablar por teléfono y alguien más en una cabina te editaba. Las cintas. Claro. ¿Sí? Bueno, muy, muy interesante. No dejamos el tema, con esto regresamos. Raúl, vamos a la pausa, usted no se vaya. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, la charla con el periodista Raúl Frías. Raúl, antes de irnos a la pausa recordábamos pues esta época en la que los medios de comunicación realizaban su producción con otras herramientas y me parece, no sé tú qué pienses, que había mucha más imaginación y muchos más retos que cumplir al momento de desempeñar nuestro trabajo. Sí, claro. Creo que los retos van cambiando con las herramientas que bien tú lo dices. Antes tenías que remitirte a una enciclopedia para buscar un dato, por ejemplo, que sucedió una tragedia en tal ciudad de tal país, pues, ubicarla geográficamente, ¿no? Pues, no había otra más que la enciclopedia, ¿sí? Hoy esto es tan sencillo como entrar simplemente a una computadora. O sea, la herramienta nos ha simplificado las cosas en una forma impresionante y esto, bueno, pues, hace que puedas avanzar en muchas más cosas que antes quizá le tenías que dedicar muchas más horas para poder encontrarlo. Ahora, la verdad es que es muy fácil encontrar información. Ahora casi todo lo encuentras. Lógicamente, la labor del reportero, del periodista, es confirmar que esa información real, verídica, porque bueno, también esto nos ha llevado a este boom en donde cualquiera sube información falsa sin verificar y lo que pues, ya hemos visto a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo con un segmento de consumidores de noticias, los millennials especialmente, que son muchachos que buscan información muy rápido, que están bien enterados de los sucesos, pero que le falta profundidad, le falta información, le falta exactitud, precisión a la noticia, y eso es donde a veces se generan este tipo de confusiones sociales porque no llega de una fuente confiable, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es, muchas veces yo me pregunté, bueno, ¿hasta dónde el trabajo de los reporteros, de los periodistas va a seguir siendo tal cual? Hoy, más que nunca, confirmo que las nuevas herramientas, la nueva forma de comunicar y la nueva forma de consumir noticias, sí tiene que ir siempre aparejada de un medio serio, formal, de una fuente que esté verificando que lo que está diciéndose que ocurrió realmente es un hecho real y verídico, ¿no? Y ahora que mencionas a los millennials, son temas que a veces abordamos más en charlas de café que de manera formal, digamos, en un programa de televisión, pero las nuevas generaciones, Raúl, y la nueva forma también que ellos tienen de ver el mundo, tú que has dirigido equipos de trabajo durante muchísimos años, también, ¿cómo es esta nueva manera de interactuar con estos jóvenes, digamos, de los periodistas que nos formamos hace décadas? ¿Cómo ha sido el reto? Todo un reto. Yo creo que no hay quien tenga Fíjate que acabamos de participar hace poco en un taller, seminario, con universidades públicas y privadas, ¿sí? Para ver cómo están consumiendo la información, ¿sí? Para ver, el tema es que a ti y a mí, y muchos periodistas, muchas personas, nos acostumbraron a buscar la información, ¿sí?
hoy estos jóvenes reciben la información, no la buscan. Es lo que les llegue, lo que les llegó al WhatsApp, lo que llegó en Twitter, lo que llegó en Face. Entonces, es diferente. O sea, muchas veces nosotros, y recordarán seguramente personas que nos ven, personas adultas que nos vean esta noche, recordarán que hace algunos años esperábamos el noticiario de las 10 de la noche de Jacobo Zabludovsky o de López Dóriga para enterarnos qué había pasado en México. ¿Sí? Eso es completamente... Está superado. Totalmente. Hoy, afortunadamente, tenemos una gama amplia de comunicadores, de empresas que se dedican a esto, serias, muchas de ellas, y que hay trabajo periodístico de personas de toda confianza, y sin embargo esos jóvenes no consumen ese tipo de información, ¿no? Entonces, no hay todavía, no te puedo decir, no hay una fórmula. Nosotros hemos buscado nuevas generaciones de periodistas para formarlos, pero son garbanzos de a libra. O sea, no es fácil hoy ubicar a jóvenes, primero que les guste el tema de los medios de comunicación y otro, que tengan esa identificación. Hoy vemos a esta forma que tanto les gusta a los muchachos de este youtuber Torres, Chumel Torres, perdón, se me fue el nombre en este momento, sí, bueno, que ya quisiéramos muchos canales de televisión tener la exposición que tiene, por ejemplo, la audiencia de estos jóvenes. Pero yo creo que todo va a ir encontrando un camino y finalmente, insisto, tenemos que ir buscando esa forma de hacer los noticieros menos aburridos, más cortos, más sintetizados, la información directa. Yo creo que también el tema de la postura, ¿sí? Un noticiero que te muestre también una postura. Yo creo que vamos hacia eso. El tema es decir, bueno, a ver, ante las cosas como están en el país, necesitas tomar posturas respecto a los temas, ¿sí? Dejar un poco este asunto de que los medios somos imparciales y mantenemos una línea en medio. Eso cada día es más complicado, ¿sí? O cada día los medios tendrán que ir tomando posturas como sucede en muchas partes del mundo. Y además, claramente, que la audiencia sepa que Belén Zapata es una pro-libertad, que es una mujer liberal, de pensamiento, y que hacia va enfocado tu comentario, ¿no? Oye, que no, Raúl Frías no, pues es un hombre conservador, sigue algunos lineamientos más en este sentido que otro. Yo creo que el tema de la simulación, eso ya no va. La gente lo capta muy rápido. Entonces hay que ser auténtico. Y como bien lo dices, ocurre ya desde hace muchos años en otras partes del mundo. Europa, sus periódicos, sus medios están claramente definidos. Incluso muchos de ellos se declaran abiertamente a favor de tal o cual partido o de tal o cual corriente, lo cual acá en México, a pesar de que sucede tras bambalinas, pero frente al auditorio siempre hay que guardar las formas, ¿no? Y me parece que sí, como romper con esta simulación que tú dices, que al final ocurre en la práctica, ¿no? Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, que eso es lo que la gente tiene que ir ubicando. A ver, hay muchas cosas que dentro del mismo periodismo no se han hecho bien, que viene siendo muy acotado con los temas de los intereses publicitarios, de los intereses políticos, de los intereses de grupos de poder. También, bueno, o sea, eso la gente lo sabe. Claro. Y lo identifica. Entonces, decir, bueno, ya no puede también seguir. Las cosas están cambiando, Belén, y están cambiando para bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, y los que tenemos la gran oportunidad de estar en un escritorio como en un micrófono, en radio, quien tiene la oportunidad de escribir, tenemos mucho por delante todavía en ese tema, ¿no? Sí, y bueno, también cómo están evolucionando las oficinas de comunicación social. Me parece que hay un claro ejemplo de cómo comunicarse o nuevas formas de comunicarse con los ciudadanos, pues ha sido Enrique Alfaro y todo su cuestionado
equipo de comunicación detrás de él, ¿no? Que eso también ha empujado pues, a varios debates dentro de los medios tradicionales. Sí, bueno, pero que luego nos tratan de meter a los reporteros y a los periodistas y a los medios en medio. ¿Sí? O sea, los políticos son muy hábiles en todo esto, ¿no? Ellos tratan de meter a los medios en ese debate. El tema que hace unos días comentábamos sobre el tema de las declaraciones del alcalde de Guadalajara, sí, de los medios basura. Pues la verdad es que yo en lo personal no coincido con él, ¿sí? Que hay muchos medios que son susceptibles de mejorar y que a mí en lo personal no me gustan, sí, desde luego. Pero el poder calificar a un medio, a un trabajo de un periodista, el tema, la verdad es que yo no coincido con este hecho. Pero esto lamentablemente, Belén, es muchas veces resultado de esto que estamos comentando, ¿no? De esta guerra, de esta competencia que ya inició, competencia política entre un partido en el poder, gobierno del Estado, y los gobiernos municipales que encabeza MC, y que ellos ya empezaron con sus campañas. Y nosotros a los medios, a veces ahí vamos, ¿verdad? Por donde quieren ellos decirnos y quieren manejarlo. Y bueno, la verdad es que hay que ser lo suficientemente observadores de lo que sucede para que no nos lleven en esto, porque tú lo sabes, tú eres periodista que analizas, no deben de llevarnos hacia ese sentido y los medios deberíamos de mantenernos también en una postura al margen de los intereses de cada uno de estos partidos. Claro, ¿no? O consignar básicamente lo que ocurre, precisamente estos intereses mutuos entre ellos, ¿no? Bueno, Raúl, antes de continuar con más temas de actualidad, ya escuchábamos al inicio de este espacio parte de tu semblanza. Naciste en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. ¿Por qué vienes a vivir a Guadalajara? Cuéntanos un poco. Cuestiones familiares, meramente, te lo digo. Yo trabajé en un medio de comunicación en México que me generó una gran experiencia y un gran gusto por los medios, que era Radio Red, además con un periodista de mucho prestigio que se llama José Gutiérrez Vivó, y del cual fui su productor durante muchos años. Fui reportero de ese medio, en fin, la verdad es que te puedo decir que ahí fue donde tomé el gusto de los medios de comunicación y del periodismo concretamente, porque aparte me gustaba lo que hacía y cómo lo hacía, ¿sí? Él siempre decía, imagínate en esos años donde además el cerco de los intereses políticos era mucho más cerrado, y muy pocos medios avanzaban en el tema de poder hablar las cosas como son. Y él siempre decía, hay que dar un paso para adelante, hay que siempre dar 2 pasos para adelante. A veces hay que retroceder 1 o 2, pero siempre hacia adelante en la búsqueda de la transmisión de consignar los hechos como son, o desde la visión que tú los veas. Yo trabajaba muy a gusto, y en aquel entonces nace uno de mis hijos, mi hijo el mayor, con un problema de alergias a la contaminación, ¿sí? Y eso pues hace que te muevan muchas cosas, y a partir de eso yo empecé a buscar salirme de la Ciudad de México. No sabía si iba a ser Guadalajara o iba a ser Aguascalientes o iba a ser León. La verdad es que eso no... la vida a veces uno piensa que la planeas mucho, y la verdad es que las circunstancias de la vida te van llevando a esto. Esa fue la razón por la que yo veía a mi hijo chiquito. Teníamos un jardín allí en la zona donde vivíamos, en la zona satélite, allí en la Ciudad de México, y recorría un jardín que teníamos pequeño y se ahogaba del problema de la contaminación. Claro. Y el pediatra de aquel entonces me dijo, a ver, no hay de otra, Hijo. Salirse de la Ciudad de México o le vamos a tratar y va a estar con medicamento toda la vida, ¿no? Y eso fue lo que a mi esposa y a mí en aquel entonces nos decidió a buscar. Y eso, bueno, ya te llevó a ver qué oportunidades de trabajo había en otros puntos del país. Así fue. Bueno, pues ahorita nos cuentas cómo fue llegar a Guadalajara y cómo fue buscar o tocar puertas y por supuesto incursionar en algunos de los medios pues, más importantes aquí de nuestra entidad. Vamos a la pausa, regresamos.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el periodista Raúl Frías Lucio. Raúl, vienes a vivir a Guadalajara y bueno, como padre de familia, como responsable de una familia, pues hay que buscar trabajo. ¿Cómo fue? Sí, fíjate la experiencia? Bueno, yo traté de venirme a través de la misma empresa de Radio Red, que tenían una filial aquí, y eran además esta empresa los que tenían el Canal 6. El Canal 6 abierto, ¿te acordarás? El Canal 6. Como dirían en aquel entonces. En circunvalación. Sí, claro. Sí. Sin embargo, no hubo oportunidad, a pesar de trabajar en el mismo grupo, no hubo oportunidad de entrar. Me ofrecieron algo que luego lo plasmó un periodista, que eran unas como cápsulas sociales que llegó a ser Conrado Trapero. Claro. En aquel entonces a mí me ofreció la dirección a hacer algo así, pero yo venía del periodismo duro. Exacto. Y llegar a hacer algo así como algo que era medio social cuando me lo platicaron así, entonces como que no fue tan atractivo. Como que no fue tan atractivo para mí, que ya luego cuando vi que lo hizo Conrado Trapero dije, estaba muy padre haberlo hecho, pero bueno, así sucede en la vida. Fue mi llegada a Guadalajara fue muy deseada por mi parte, por mi familia, y hicimos muchas pruebas. Una que quizás no te he platicado, Belén, fue que yo participé en el proyecto de crear un noticiero al tanto, así se llamaba, para Televisa, que hizo una fusión, sí, claro, la fusión con con un periodista que en aquel entonces estaba propuesto para encabezar aquel proyecto, sí, que se llamaba Luis Rojas Musón. ¿Sí? Mira. Y a fin de cuentas se quedó en esos dos cargos, hoy dos amigos míos, ¿sí? Fernando del Monte y Fernando Quiñones. ¿Te acordarás? Sí, claro. Estoy hablando antes de que estuviera nuestros amigos Miguel Collado y Pepe Fernández. Claro. Estoy hablándote ya de un rato. Pero fíjate cómo fue la vida. O sea, sin saber, participamos en esa convocatoria, Luis Rojas Musón y tu servidor. Y a la hora se decidió la empresa, en aquel entonces, por estos dos periodistas que te estoy mencionando. Bueno, pues yo seguía buscando chamba. Y vino una primera llegada a Guadalajara con el grupo Promomedios, con el señor José Pérez Ramírez, gran empresario jalisciense que me recibió en una primera instancia y participamos en alguna estación, de una estación hablada, donde participaron algunos de mis amigos, pero que no fue finalmente lo que esperábamos en aquel entonces. Regreso a la Ciudad de México, porque aparte siempre fíjate que ha habido un problema con el tema de los salarios. Sí, en México finalmente se sigue ganando más en puestos similares, y yo con lo que ganaba aquí no me alcanzaba, ¿no? Entonces, ya sabes, haciendo maromas, claro, abriendo negocio, en fin. Total, regreso a la Ciudad de México en aquella ocasión, y luego vino una oportunidad a través de un político que se llama Guillermo Cosío Vidaurri. Sí, yo trabajaba como reportero, regresé a trabajar como reportero a Radio Red en México, y yo cubría la fuente del departamento del Distrito Federal. Y yo conocía a don Guillermo Cosío porque era el director del Metro en México. Sí. Y luego, cuando entra un político, Ramón Aguirre Velázquez, el secretario general del DFF, del Departamento del Distrito Federal, era Guillermo Cosío Vidaurri. Entonces yo cubría esa fuente y platicábamos de Guadalajara, como muchas veces lo haces con esa división de reportero funcionario. Y así fue. Un día él ya se mencionaba como el hombre para Jalisco, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las fuerzas vivas se manifestaban a favor de Guillermo Cosío Vidaurri. Sí, y él, cuando seguramente estaba armando su equipo de trabajo, sí recibí llamada de una persona que se llama José Núñez Ramos, que era un funcionario en aquel entonces del Departamento Federal, gente muy cercana a Guillermo Cosío Vidaurri, y entonces
me invita a venirme a trabajar a la campaña de Guillermo Cosío Vidaurri. Una cosa nueva completamente para mí. Claro. Tú sabes, esas cosas. Sí. Yo quería venirme a Guadalajara, se presentaba la coyuntura. Oye, pero ¿qué es eso, man? Que diera una campaña y trabajar en el área de comunicación. Y así fue. Yo tenía programado un viaje a Corea a cubrir unos Juegos Olímpicos de aquel entonces con Radio Red. Y pues, ahora sí, ¿te vas a Guadalajara en esta oportunidad o no? Pues y aparte, una campaña que además, desde mi visión, pues no sabía si se ganaba, no se ganaba, claro. O sea, no sabías exactamente. De incertidumbre, un poco de incertidumbre. Pasar, claro. Pero bueno, ¿sabes qué? Dije, vamos a probar esto. Y así fue. Me vengo a trabajar a la campaña, trabajando con José Núñez, con Antonio Llanes, que eran periodistas que ya tenían tiempo aquí. Y a lo largo de la campaña, la verdad es que fue un gran aprendizaje. Conocí todo el estado de Jalisco, toda su orografía, su geografía, la verdad es que, y su historia, y me enamoré de este estado. Y no terminé la campaña, ¿sí? No era lo mío, yo sentí que no era, hablé con el licenciado Cosío Vidaurri en ese entonces, me dije, licenciado, oiga, no es lo mío esto, no me siento cómodo. Le agradecí el haberme invitado. Y él, oye, pues suerte a donde vayas. Y ahí surge nuevamente un proyecto con José Pérez Ramírez, con Promomedios, y creo que ahí es donde ya nos conocimos. Ya empezamos a tener contacto. Bueno, luego fue Radiorama. Y sí, Radiorama bueno, DK. Primero fue Promomedios, luego de Promomedios abrimos Radio Fórmula. La primera Radio Fórmula, Belén. Sí, totalmente. Sí, y luego de Radio Fórmula pasamos a formar parte del grupo Radiorama. Que es cuando Radiorama compra grupo de medios que era local, de Aurelio López Rocha, secretario de Turismo hasta el sexenio pasado, ¿no? Así es. Sí, toda esa parte nos tocó. Y bueno, pues la verdad es que es más o menos el paso del tema de la radio. Y bueno, una radio, Raúl, donde antes la competencia era férrea entre informativos. La gente se informaba a través de la radio, claro, también a través de la televisión, pero digamos que fue una época muy interesante para el estado de Jalisco, fue una época de transiciones y fue una época de consolidación de grupos radiofónicos en materia informativa y una información además de grandes comunicadores que hoy por hoy todavía permanecen algunos de ellos en los medios. Sí, fíjate que nos tocó la transición en los grupos radiofónicos locales como Canal 58, como Promomedios, como Notisistema, que en aquel entonces era un solo grupo. Luego se dividió, los hermanos dividieron el grupo, usted recordarás, ¿sí? Y había grupos locales muy fuertes, muy poderosos en el tema de la radio. Grupo DK era un grupo muy fuerte localmente, ¿sí? Y luego empezaron también las grandes cadenas nacionales como Grupo ASIR, como Radiorama, como Radio Centro, a comprar grupos locales de radio, y así fue como también nosotros ahí vamos en ese marco. En ese marco, así fue como que tú no me lo fue dices. sencillo, Raúl, para ti llegar a un medio, digamos, por la parte compradora, ¿no? Y tener que reestructurar todo el equipo. Fue una etapa también complicada. Claro, ¿no? Y además con grupos tan poderosos. Sí, fíjate que una de las cosas que recuerdo, dentro de los recuerdos que no son gratos, el tener que darle las gracias a muchos de mis amigos y compañeros cuando Grupo Radiorama compra Grupo DK, te acordarás que fue una compra sorpresiva y que de la noche a la mañana muchos compañeros se quedaron sin trabajo, pero no les habían ni avisado, Belén. Sí, fue tremendo. Fue muy duro y además el que tenía que dar la cara, porque yo representaba a la nueva empresa. Ahora sí que sin deberla ni temerla, sí, porque tú ibas llegando, ¿no? Iba llegando. La empresa me pide que me haga cargo del Grupo DK y de darle las gracias, bueno, a los que ya habían sido despedidos.
Sí. Sí, una verdad que fue una situación muy lamentable, triste, pero bueno, mira, afortunadamente los talentos valiosos se acomodaron en otros medios y bueno, siguieron con su carrera, otros decidieron dejarle por la paz. Ahí entre las fotografías que veíamos, algunas de Chimeli, ¿te acuerdas de? Sí, por supuesto. Sí, él tenía un programa ahí en Grupo DK, muy escuchado, ¿sí? Como muchos otros periodistas, sí, pero en fin, así nos ha pasado, Belén. Yo me he metido al tema que me gusta, que es el tema de las noticias, pero el tema administrativo también, por alguna razón, te vas metiendo a esos temas administrativos y tienes que hacer frente a estos retos que también las empresas requieren, ¿no? Bueno, pues sin duda una historia muy rica y muy llena de anécdotas. Tenemos las fotografías, pero las vamos a dejar para el siguiente corte un poco para enganchar a la gente y también para dar tiempo suficiente para que nos las vayas narrando. Pero sí, ya lo mencionabas y seguramente hoy muchos de estos periodistas o reporteros en aquella época, Raúl, ya a la distancia entenderán, ¿no? Entendieron qué fue lo que pasó con estas transiciones. La verdad es que sí fue complicado. Recuerdo que muchos, pues, o sea, te ven como el enemigo, o sea, pues, la verdad es que, bueno, pues, así se presentaron las cosas. Afortunadamente, como dices, el tiempo seguramente dio claridad, que no fue una cuestión de la empresa, que en este caso la compradora, sino que la empresa vendedora no comunicó debidamente. Y que era su responsabilidad, además, claro, como parte responsable de sus empleados, ¿no? Legal y su responsabilidad social, me queda muy claro. Una época, decíamos, muy interesante en cuanto a la configuración de medios sólidos en radio, pero también de medios impresos, con el nacimiento apenas unos años antes de siglo XXI, los canales de televisión también un poco reestructurándose. Una etapa que hoy a la distancia, Raúl, parece bastante diluida y que incluso muchos nos preguntamos, ¿dónde están los medios de comunicación tapatíos, ¿no? Ya pareciera que en medio de esta globalización nos fuimos todos a un barco que poco a poco ha ido como perdiendo esta identidad y no sé si tengas la misma impresión. Lamentablemente la radio, que lo decíamos, abríamos este espacio diciéndolo, es tan mágica, pues ha perdido estos espacios de comunicación sólidos, sobre todo de informativos sólidos. No sé tú cómo lo veas. Mira, tengo ya 8 años que salí de la radio, he tenido muchas invitaciones para participar, yo me he limitado, sin embargo, espero que sigan las invitaciones porque me encanta. Y sería buenísimo que regresaras a radio. Sí, aparte, también. La verdad es que ya hacerlo desde otra, o sea, ya con toda esta experiencia que de alguna forma, pues, o sea, te diviertes con las cosas y poder hacer una prospectiva de lo que es precisamente tomando el pasado y hacia dónde vamos, me parece que puede ser rico. Pero en lo que llega a esta oportunidad, fíjate que yo sigo viendo, por ejemplo, hablando de los grupos radiofónicos, yo sigo viendo a Notisistema como un medio muy sólido, no de hoy, de hace muchos años. Siempre era el medio a igualar, a vencer, a llegar. La verdad es que Notisistema, ahí el señor Díaz y hoy su hijo, su familia, lograron crear un sistema, como lo dice bien en su nombre, que hasta hoy sigue siendo vigente. Totalmente. Y creo que sigue siendo un medio muy sólido. Grupos nuevos como Radiorama, que han abierto una cantidad impresionante de canales, de ventanas, y que hoy pues casi todos los periodistas tienen algún espacio con Radiorama, y además de muchos otros programas de otro tipo, sigue siendo grupos fuertes. Y de los nacionales, bueno, siguen teniendo algunos una muy fuerte presencia. En el tema informativo nacional, bien, pero el tema local sigue siendo un tema importante, ¿no? Claro. Desde luego, lo que hace la universidad con sus estaciones de radio, a mí en lo personal me gusta. Está el gobierno del estado con sus frecuencias. Algunos programas me gustan,
Yo sigo siendo un consumidor de radio normalmente, pero y sigo oyendo la AM, déjame decirte. Ah, buenísima. Bueno, yo también soy todavía súper fan de la AM. Bueno, Raúl, vamos a la última pausa, regresamos y estaremos abriendo el álbum personal de Raúl Frías. Continuamos en Perspectivas, charlando con el periodista Raúl Frías. Antes de irnos a la pausa, Raúl, le prometíamos a nuestro auditorio, que además es una de nuestras secciones favoritas de los viernes en Perspectivas, abrir los álbums o las fotografías personales de nuestros invitados, que son justo las que ellos nos comparten. Así que, compañeros, si nos pueden poner, por favor, la primera instantánea. ¿Quién tenemos ahí? Mira, precisamente. Eduardo Chimelli. Y todavía yo con cabello, te voy a decir, yo todavía hace algunos años, esta foto la quise compartir con ustedes porque Eduardo Chimelli fue un personaje que comunicaba. A mucha gente no le gustaba su estilo. Incluso yo también muchas veces su forma personal, su estilo a veces bronco, no lo compartía. Sin embargo... Como muy dedicado a la nota roja, además. Sí, dedicado a la nota roja, pero además, bueno, es que antes era una combinación, Belén. Era nota roja con política, porque en aquel entonces muchos reporteros, muchos periodistas tenían mucha relación con la clase política. Entonces, yo a veces vi que eso estaba muy cercano, ¿no? Entonces, porque Chimelli tenía una columna en Excelsior, columna nacional. Sí. Sí, entonces, a ver, era policíaco aquí, pero de toda la información política, pues sabía mucho. Esta es una foto que... La verdad es que te traje fotos más bien de carácter profesional, las fotos familiares, la verdad es que yo he tratado de mantener siempre a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi esposa. Esta es una foto que me gusta, aunque yo no soy futbolero, pero, hijo, pues siempre estar con las leyendas. Claro. Es el Tigre Sepúlveda. Wow. Sí, en algún partidito de fútbol. ¿Alguna cascarita? Oye, sí, pero ya viste la cámara de video que traigo. Exacto, es justo lo que te iba a decir. ¿Grabaste sí. algo de eso? Sí, porque era mi gusto, siempre a mis hijos y a mi familia. Mira, me encantaba grabar y tengo muchos cassettes y esa fue un juego que fuimos con el campeonísimo. Wow. Y bueno, pues ahí estaba el Tigre, estaba el Tubo Gómez, Chava Reyes y todos ellos. Y bueno, pues los grandes, ¿no? Que le dieron mucho nombre, mucha leyenda también a este equipo. Sí, desde luego. Sí. Esta es una de las fotos precisamente cuando te comentaba, cuando me vine a la campaña con el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, ¿sí? Un hombre que, por cierto, yo no conozco todavía a otra persona igual que tenga la memoria que tiene don Guillermo. No sé ahora, ya los años han pasado, pero tenía una memoria privilegiada. Llegaba a los municipios, a un pueblito, y saludaba a la persona por su nombre. Yo decía, a ver, ¿de dónde sale? Este fue precisamente cuando estábamos haciendo visitas, porque parte de mi trabajo en la campaña era ver los medios electrónicos. Ah, mira. Sí, entonces era básicamente trabajo que había con las radios, que era mi medio. Entonces ahí de fondo ves a José Pérez Ramírez y ves a don Guillermo Cosío, y bueno, pues saludándole una de esas fotos ahí de aquel entonces. Oye, y esto que dices de la memoria de don Guillermo, pues todavía la mantiene, porque nosotros acabamos de tenerlo como invitado hace apenas algunos meses. Nos hizo el gran favor de venir, ¿no? Ya le cuesta trabajo caminar. Claro, ya no es un hombre mayor, pero con una lucidez que increíble, ya la quisiéramos. Sorprendente. Totalmente. Sí, fíjate que es uno de los hombres que conozco con una, ahora sí que memoria de elefante, lo digo con gran respeto, porque tenía los puntos, los momentos, las fechas, los nombres. Yo decía, ¿cómo le hace este señor para tener esa memoria privilegiada? Sí, totalmente. Sí. No, pues la sigue conservando todavía. ¿A quién tenemos ahí? Ahí la Bastida. Fíjate que este señor fue candidato, te acordarás, cuando con Fox
en esa competencia. Trabajaba ahí en Radiorama, en una entrevista que hice con el candidato del PRI en aquel entonces, pues cuando pues todo parecía que iba a ganar, y resulta que, pues, que ahí Fox resultó más parte de la historia. Que a Fox también, una de las entrevistas, por cierto, anécdotas que nos suceden en Belén, en una visita que hizo Fox a Guadalajara, sí, yo tenía acordada la entrevista con el presidente en un trayecto. Sí. Ya sabes, ¿no? 10 minutos de trayecto, y en eso en la camioneta. Entonces venía el chofer, venía Fox adelante. Sí, era una Suburban que traía 2 asientos atrás. Yo me pongo atrás del chofer para con el micrófono estar entrevistando. Y bueno, se sube el guardaespaldas del lado derecho, ¿sí? Y entonces pues vámonos, y se sube Martita Sagún, que en aquel entonces... estaba como jefa de comunicación, supongo. Era la coordinadora de comunicación social. Y fíjate lo que son las cosas, se vino en mis piernas. Ay, no, por favor. Pero, bueno, porque ya no había dónde sentarse. Ya no había dónde sentarse. Y ella se acerca, y yo estoy sentado ahí para que se recuerde la entrevista. Y entonces, bueno, fue de las cosas curiosas que llegan a suceder. No era primera dama, lo aclaro. Sí, no era primera dama en aquel Aparte entonces. compactita, ¿no? Sí. Marta Sagún es bajita. Sí. Mira, un periodista tapatío. Sí, ¿no? mira, acabo de leer su libro, no sé si ya te tocó leerlo. Diego Petersen y yo, a pesar de que Diego tiene un humor y tiene una visión muy amplia, crítica, sí, nos llevamos bien. Yo me entiendo muy bien con Diego, y es un colaborador de nosotros, de lo cual me siento muy orgulloso. Por cierto, su libro Casquillos Negros se llama, si no me equivoco, el nombre ahorita no lo tengo muy claro. Digo, oye, Diego, ¿te proyectaste en algún momento de la novela? Dice, no, la verdad no, sino más bien mis amigos de las anécdotas, porque hay muchas cosas que dice Diego a su estilo. Un buen periodista siempre debe tener, un buen periodista que se afane de ello, debe tener siempre una botella de tequila en el escritorio. Claro. Bueno, es que eso era tradición en algún medio, y no voy a decir para no... ¿Te acuerdas? Sí, así sí, era. Claro, no. O sea, en muchas redacciones. Muchas redacciones eso era. Claro. Así era. Bueno, pues ahí tienes. Esta fue la última transmisión que hicimos de la visita del Papa en San Cristóbal de las Casas, que esta foto me gusta, bueno, por el marco, lógicamente, ¿no? Parte de estas historias que nos han llevado a viajes, esta profesión, Belén, que nos ha llevado a muchas experiencias, y a conocer muchos puntos que normalmente quizás como turista, como viajero normal no tendrías, pero que bueno, este trabajo que tenemos a veces es muy rico en estas posibilidades. Claro, la posibilidad de conocer muchos sitios que a veces no es tan fácil llegar como un ciudadano común, y también de conocer y de poder hablar con muchas personas, Raúl. Claro. No sé tú, ¿cuál de ellas recuerdas en medio? Bueno, algunas ya no las mostraste, por supuesto, pero algún personaje que te haya quedado ahí en la memoria a lo largo de estos años. Pues hay muchas, la verdad, pero digo, a ver, tú decías hace rato, entrevistas complicadas, difíciles. Hijo, sí. Una de las que más recuerdo fue a la Miss Universo, a la venezolana. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Es que luego engordó. Y luego... claro, sí, que hoy es actriz, algo así. Ahorita nos acordamos de su nombre. Yo la tengo ubicada, pero el nombre no se me va. Una cosa que yo me quedé, no es posible. O sea, no sabía nada. No le podía preguntar de nada porque de nada contestaba. Hijo, qué difícil. Entonces, y con el tiempo y la presión y todo, o sea, muy bonita, muy guapa, preciosa la mujer, ¿verdad? Sí, pero a los 2 minutos ya había agotado todos los temas, ¿no? Qué complicado. Personajes difíciles de entrevistar, sin duda, de los locales, Juan Sandoval, ¿no? El cardenal siempre... fue un personaje complicado para entrevistarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Es un hombre que manifiesta su gusto o su disgusto por el tema. Y entiendo que uno no está para darles gusto a los políticos, a los empresarios, a quien sea, ¿no? O sea, la verdad es que hay que entender que los roles que nos tocan son roles diferentes. Claro. Y si no lo entiende tu interlocutor, pues es su problema. Claro. Pero entrevistas, digo, complicadas en ese sentido, sí, desde luego. Con Felipe Calderón tuve una buena entrevista, porque después de que terminó la presidencia, pues ya sabe que se le acusó de haber generado esta guerra. El narcotráfico sí, que nos ha dejado, bueno. Bueno, y él en la entrevista, en la primerita, así que nos hizo favor de darnos, a ver, me dice, ¿por qué dices que yo declaré? Pues porque incluso su secretario de Gobernación, que era Francisco Ramírez Acuña, ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Él mencionó que los discursos era una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, demuéstrame que bueno, dije eso. Bueno, sí, o sea, bueno, mira, es parte de todas las cosas que experiencias, pero bien, la verdad es que es divertido y poder aportar, ¿no? Porque finalmente lo que hacemos, Belén, es tratar de aportar a algo que con nuestro trabajo diario, ¿sí?, despierte, nos ayude a tener claridad, conciencia de muchas de las cosas, ¿no? Claro. Y muchas veces tenemos que tener claro que esa es parte de la función que nuestra audiencia toma o no, acepta o no, o muchas veces como yo tengo mucha audiencia que es muy crítica, ¿no? Si están pendientes de que si me equivoqué en una palabra, que si ya dije otra, algo, claro. Pero además que no coinciden con la forma de pensar de uno, y de eso se trata. No, yo espero que la audiencia no piense como yo, sino al contrario, que nos podamos complementar y claro, aportar, ¿no? Pues con esta reflexión, qué mejor cierre, Raúl. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Un gusto, un honor que nos visites y ojalá que no sea la primera ni la última vez que tengamos oportunidad de compartir este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. La charla esta noche con Raúl Frías Lucio. Nosotros nos vamos, lo esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche.